La Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, presenta. Quienes hacemos investigación, la internet es maravillosa. Como estos análisis que surgen de la investigación sirven para mejorar, por ejemplo, el gobierno de las comunidades. La política tiene que ser una sola intervención de los ciudadanos. Tenemos una regla para todos los becarios Fulbright Colombia que regresan al país un mínimo de 2 años para estudiar, enseñar, trabajar acá en Colombia. Tenemos también seminarios a medida para funcionarios extranjeros, por ejemplo. En estos años, lo que sí se ha evidenciado es que el servidor público ha perdido día a día mayor reconocimiento en la sociedad. Tiene que existir un estrato de expertos, de profesionales en el ámbito de la administración pública. Que el aporte que ustedes han hecho ha sido muy importante para fortalecer este sistema de investigación de la escuela, esta capacidad de investigación que al final va a ser lo importante va a ser cómo transferimos nosotros ese conocimiento a las entidades públicas. El proceso de internacionalización de la Escuela Superior de Administración Pública de la ESAP busca insertarse en la comunidad académica sin fronteras y promover una actitud innovadora frente a lo internacional, generando un proceso de transformación institucional que desarrolle esa dimensión internacional e intercultural en la misión, visión, plan de desarrollo y proyecto universitario ESAPista, así como en todos los ámbitos de la competencia de la ESAP. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta Administración Pública en Acción, la teleconferencia de la Escuela Superior de Administración Pública, una propuesta pedagógica en el quehacer misional de la institución. Hoy nuestro programa va a estar dedicado a realizar un completo resumen de lo que fue la Semana Internacional ESAP 2015. Comenzamos. La gracia del gestor público no es que mire una luz al final del túnel, sino que mire lo que está al otro lado del túnel y dirija y acompañe a los que no pueden verlo a cruzar el túnel, del pasado hacia el futuro. Todos los días, permanentemente, uno saca... Hoy día es tan impactante el tema que hemos aprendido con los mexicanos y el equipo de latinoamericanos que cooperábamos, y ya llegamos a la conclusión, este grupo de trabajo que asistía a Felipe Calderón, la reforma educativa es un proceso constante. O sea, el otro día en mi país alguien se reía porque estaban cambiando otra vez la currícula. Sí, pues tienes que cambiarla. Tienes que cambiarla en función a lo que sale publicado en neurociencias todos los días en todas las revistas del mundo. ¿Cómo vas a hacer hoy día educación si no tienes idea de lo que está pasando hoy día en esa materia? Entonces, esta es una de las tragedias. Esto fue en el primer quinquenio de la década del 90 y los efectos lo padecemos todavía. Estamos hablando de 25 años sin esta formación. Por supuesto, ya en Europa habían eliminado la formación moral en la escuela pública y en Estados Unidos ni hablar. Ustedes pueden buscar en Amazon La clonación de la mente americana. Es un libro tipo novela, gordo así, pero chiquito, que describe cómo paso a paso se eliminó la formación moral en la educación pública estadounidense. Estos son 2 libros silenciosos porque han pasado casi desapercibidos. Este es el 95, este es el 98, 99. Klein era en este momento el presidente del Consejo para la Estrategia Global de los Estados Unidos. Y él aquí hizo, también se consigue en Amazon, barato porque es chiquito, nomás como está viejito, pero dijo 2 profecías que nunca han podido ser mejoradas. La primera dijo: en los siguientes 25 años, hasta el año 2020, los países más poblados en la Tierra serán automáticamente los más poderosos. ¿Y por qué digo esto? ¿Sí? Porque si bien es cierto que el poder de una nación depende de la población, del territorio, de la industria, de la estructura que tiene, de las riquezas que tiene, de los recursos naturales, de la Fuerza Armada, el más importante es la población. Oh, sorpresa,
después de que los gringos habían sido controlistas demográficos. Dice, ¿por qué? Porque la población ocupa el territorio, constituye la Fuerza Armada, explota los recursos, trabaja en la industria y finalmente contiene los intangibles de una nación, que hoy día conocemos como capital social. Y este es Peter Peterson, que en este momento presidía el Consejo para las Relaciones Internacionales, que está en Nueva York, que es un think tank del grupo Rockefeller, y él aquí advirtió otra profecía. Viene un problema económico grave por el envejecimiento demográfico. Cuidado, dice, ¿no? O sea, cada vez menos personas trabajando para pagar pensiones, pero no como un efecto de que la gente viva más, sino como un efecto de que nazcan menos niños. Obviamente nacen menos niños, en el tiempo van a haber menos trabajadores. Este es Klein, la única foto que hay en internet de Klein. Murió joven, murió poco después de publicar el libro. Y eso es la importancia de cada nación en el balance de ese nuevo poder que aparece en el 89, depende de la habilidad de su población. Es decir, la población es el valor más importante que nosotros cuidamos. Y es la razón de ser del Estado, pues, y de la gestión pública. Y aquí tienen ustedes la proyección del CELAE del año 1950 al 2050, demografía de América Latina. Cada vez menos nacimientos, por tanto cada vez menos mano de obra, envejecimiento, y esto es colapso demográfico. ¿Cómo ha hecho Europa para no colapsar demográficamente? Si es que ellos, miren ustedes, esta es la curva europea, 2.1 porque está en verde, porque 2.1 es la tasa de reposición, dos hijos reemplazan a dos padres, más el 0.1 de los solteros. Entonces tienen ustedes la caída de Europa, pero los gringos son muy sapos. Ellos ya pasaron hace rato, después de que estaban en 1.8. Miren ustedes hoy día, en rojo, los hijos de los extranjeros en Europa, en azul, los hijos de los connacionales en Europa. Este es un país que en el año 50 va a ser un continente que va a ser musulmán. Así de simple. Francia es el único porque tiene una política específica de protección demográfica. Acá tienen ustedes Europa, la población mayor de 65, la población menor de 15, y al medio están obviamente todos los que tienen que trabajar para mantener a estos grupos. ¿Cómo está la fecundidad en América Latina? En declive. La encuesta nacional demográfica de salud de Colombia al 2010, 2.1. Significa que ahora ya está por debajo de la tasa de reposición. Pero esta tasa es un engaño, porque en realidad lo que hay que preguntar en los censos es una pregunta que una vez le he visto en un censo, después no la han vuelto a preguntar, es, señor, ¿cuántos hijos vivos tiene en este momento? Entonces, en una zona rural, sí, la tasa de fecundidad puede ser 4, 5, 6, pero ¿sabe qué? Tengo vivos 2. Esa es la realidad demográfica. Si el número de hijos vivos por mujer le sale que es 1.5, cuando una población llega cerca de 1, demora un siglo a recuperar. Eso simplemente es económicamente inviable. Tiene que traer migrantes, que es lo que ha hecho Europa. Este es el mapa de envejecimiento que acaba de salir en septiembre del 2015. Este es al 2015 al 2050. Como ustedes pueden ver acá, Cuba, pero sobre todo en Sudamérica, Chile. Ustedes ven quiénes tienen los más claros. Miren ustedes la importancia de América Latina y África en el curso de este siglo. O sea, los países más poderosos, los países con más población, por supuesto, China, Pakistán, para el 2050, en el balance de poder de los 20 países más poderosos, en el año 50 estarán solamente 5 o 6 de los que estaban en el 1950 en ese mapa demográfico y de poder. Esto es de Colombia. De ahorita nomás, salió publicado en septiembre, me enteré por el tiempo, en el avión en que me iba a CLAP. Y ustedes tienen que saber como gestores públicos que la mejor fuente de información son los diarios. Porque en el diario sale un dato y dice, esto es del estudio tal. Pues ¿qué hace uno? Entra y se baja el estudio y lo estudia. Porque esa es la realidad. O sea, todos los días salen estudios sobre la realidad y no son para archivarlos, son para trabajar con ellos. Entonces aquí tienen ustedes
1985, 7% de la población mayor de 60, 2015, 10%, 2050, 23%. A los gringos le tomó 70 años duplicar el porcentaje de 65, a Holanda e Islandia casi 100, a Colombia 30. Significa que hay una situación de riesgo en el sistema pensionario y en otras cuestiones. Este es el problema de Europa. ¿Qué ha hecho Europa? Solamente para explicar por qué América Latina se está volviendo cada vez más relevante en ese nuevo contexto mundial. ¿Qué ha hecho Europa para resolver ese problema de falta de mano de obra y falta de gente en las pensiones? Ha traído migrantes, pero los hizo trabajar como informales. Entonces, de repente un día, por favor, señor, ¿me presta dinero? Quiero pagarle su pensión al señor. Después es, señor, ¿me presta dinero? Quiero pagarle al señor lo que le debo. Y también, pues, cuando llego al otro lado de la fila, ya quebré. Es decir, la crisis económica europea es una crisis demográfico-económica. Eso significa que yo en América Latina tengo que tener claro que esa crisis no se va a resolver mañana, porque no tiene solución a corto plazo. Y eso yo lo tengo que saber, porque tengo que saber cómo va a jugar mi país en ese contexto. Necesitamos ser realistas cuando hablamos de administración pública en cuanto a la fijación de los problemas. Los problemas existen porque tienen solución. Si no tienen solución, ya no son problemas. Puede ser una hipótesis, puede ser una elaboración magistral inclusive, pero si no tiene solución, no es problema, por lo menos para la administración pública. El Estado, el gobierno y la administración pública son una triada. El Estado es un ente abstracto que necesita de un gobierno para funcionar, y el gobierno para funcionar requiere todo el tiempo de la administración pública. Cuando hablamos de administración pública, estamos hablando de gobierno o de Estado y de Estado. Cuando hablamos de Estado, lo mismo, al revés, gobierno y administración pública. Cuando hablamos de gobierno, Estado y administración pública. No se pueden separar. Son un triángulo perfecto. Y como tal, no le podemos quitar uno de los ejes porque dejan de ser triángulo. Entonces esa figura geométrica, que es muy importante para el desarrollo de toda la humanidad, y se ve tanto en culturas antiguas como modernas. El triángulo es muy importante porque tiene una correspondencia exacta. Si ustedes ven una pirámide egipcia, se van a encontrar ese triángulo perfecto. Pero todas en nuestras culturas, hubo varias culturas que se dedicaron a hacer pirámides y todas son triangulares. Entonces, en la tradición y la historia india, también construyeron los antiguos templos y pirámides triangulares. Este triángulo es importante tenerlo en mente porque es inseparable. Es Estado, gobierno y administración pública. O en el orden que lo quiera poner, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, vamos a ver cómo este Estado, gobierno y administración pública son un medio privilegiado para encontrar soluciones comunes. Es decir, el Estado, el gobierno y la administración pública
son una creación humana cuya evolución advertimos, estudiamos, investigamos, que están hechos para encontrar soluciones comunes. No es para soluciones particulares. El Estado, el gobierno y la administración pública es para encontrar soluciones comunes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el interés general, el interés público, está por encima del interés personal o de grupos. Esto sucede en la realidad. Justamente es lo que vamos a ver esta mañana. Si el interés público realmente es el que conduce la acción del gobierno, la eficacia del Estado, la eficiencia de la administración pública, o como le quieran ustedes llamar. El interés público es vital. En toda organización a lo largo de la historia, esta idea fue poco a poco generándose. El interés público, el pueblo está contento o está indignado. El sultán o el rey son buenos. ¿Por qué? Porque más o menos atienden los intereses de los gobernados. Pero no fue sino hasta la Revolución Francesa en donde realmente encontramos la idea de la democracia. O en esa frase famosísima de Abraham Lincoln, del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es decir, el interés general, el interés público. Por eso se llama administración pública, porque no puede perseguir, está prohibido que persiga en las leyes, está prohibido que persiga el interés particular o de grupos. Y sin embargo, nos vemos en una realidad que contradice esta idea básica del funcionamiento de un gobierno en un espacio democrático. Bien, ¿cómo abordar estos problemas del interés público? Primero vamos a revisar un poquito lo que es la complejidad. Después nos pasaremos a reflexionar sobre qué permanece y qué cambia en la administración pública. Para, en tercer lugar, hablar de la capacidad institucional pública y de ahí pasarnos a revisar los procesos interactivos y después hablar de la gestión del espacio público en un gobierno abierto y finalmente de la prospectiva. Todo esto lo veremos en el espacio de unas 9 horas, si tiene tiempo. Que me perdonen los conferencistas que están en el programa, pero en menos de 9 horas es imposible abordar todos estos problemas, ¿verdad? Bueno, en un semestre es muy difícil. Bueno, en un año, el primer tema, el de la complejidad, no nos los acabaríamos. Entonces tenemos que ir con cierta celeridad viendo todas estas cuestiones. Veamos primero el de la complejidad. La complejidad es muy importante entenderla actualmente. Sobre todo los más jóvenes tienen un acercamiento más natural a la complejidad. Los que tenemos más edad tenemos más problemas en entender la complejidad, no solo por la tecnología y por la era digital, en esta era de la información y del conocimiento,
sino porque no tenemos habilidades suficientes, no nos las dieron cuando éramos chiquitos, no las aprendimos en la escuela, y la vida nos ha enseñado a aclimatarnos como puedas aclimatarte de la mejor forma posible, pero es o te aclimatas o te quedas atrás. Entonces necesitamos estar en esta nueva era, las generaciones mayores, las generaciones menores. Hay muchos jóvenes aquí que ven esto como algo natural, el uso del celular, pues ya tiene muchos años, y ahora está el FaceTime y el WhatsApp, los mensajes, la Internet nos cambió la vida, por ejemplo, quienes hacemos investigación, la Internet es maravillosa, porque nos permite ingresar a muchísimos sitios en cualquier parte del mundo, en todos los idiomas prácticamente, de manera que es una herramienta indispensable. Como cuando surgió el coche, que yo todavía no nacía, pero lee uno que el coche era visto así con gran desconfianza. ¿Por qué? Pues porque iba a sustituir a la carreta y al caballo. La bicicleta, bueno, fue una mini revolución, pero el coche fue una maxi revolución. Y otros elementos de la tecnología que se fueron agregando con el tiempo, poco a poco, de una forma más natural o de una forma más forzada. Pero el hecho es que nunca había habido en toda la historia de la humanidad un momento a donde confluyen simultáneamente tantos problemas, tanta gente y tanta tecnología a la disposición, de manera que discriminar el asunto, discriminar, por ejemplo, qué teléfono móvil me compro, ya es un asunto de gigas y de alcances y de un lenguaje que no estaba realmente en el imaginario colectivo. Conferencistas nacionales e internacionales a través de sus ponencias dinamizaron sinergias académicas, permitiendo crear en la SAP el espacio idóneo para lograr la inserción de la entidad en el entorno local y global. En segundo, regresamos con más de este especial Semana Internacional SAP 2015. Llegar a ser un servidor público es un honor. Significa representar al Estado en la atención de las necesidades de las comunidades. Los 115 mililitros de agua potable que bebe Juan todas las noches antes de dormir son el resultado del compromiso con Colombia de los administradores públicos. ESAP, formando líderes para un buen gobierno. Servidor público, no olvide la obligatoriedad de responder en los términos establecidos por la ley, los derechos de petición que elevan los ciudadanos. La omisión acarrea graves sanciones. Escuela de Alto Gobierno, 17 años, contribuyendo a la formación, actualización y capacitación avanzada de altos funcionarios del Estado. Escuela de Alto Gobierno, un programa de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, formando líderes para el buen gobierno. Las ideas quieren ser proyectos, los proyectos realidad. Ambos necesitan un lugar de encuentro donde dar forma a un futuro que transforme el Estado y el país. ESAP,
formando líderes para el buen gobierno. Las 4 boquillas que Ana utiliza para el desayuno de su familia. Los 115 mililitros de agua que bebe Juan en la noche. Los 2.300 metros que recorren Víctor y Gregorio para llegar a su escuela. Las 18 bombillas que se usaron para ver la obra de teatro de Gaby son el resultado del compromiso de los administradores públicos que con su trabajo transforman a Colombia poniendo en marcha un país. ESAP, formando líderes para un buen gobierno. La eficacia administrativa invoca a los servidores públicos a hacer los mejores esfuerzos para resolver las demandas o requerimientos ciudadanos, aplicando adecuadamente los esfuerzos y los recursos públicos. El mantenimiento de los 2.300 metros de carretera que Gregorio y Víctor recorren para llegar a su escuela son el resultado del compromiso con Colombia de los administradores públicos. ESAP, formando líderes para un buen gobierno. Escuela de Alto Gobierno, 17 años, contribuyendo a la formación, actualización y capacitación avanzada de altos funcionarios del Estado. Escuela de Alto Gobierno, un programa de la Escuela Superior de Administración Pública. ESAP, formando líderes para el buen gobierno. El gas que necesitan las 4 boquillas que usa Ana todos los días para prepararle el desayuno a su familia son el resultado del compromiso con Colombia de los administradores públicos. ESAP, formando líderes para un buen gobierno. El principio de igualdad consiste en que los servidores públicos den el mismo trato a aquellas personas que se encuentran en una misma situación, evitando cualquier tipo de discriminación. La energía que utilizaron las 18 bombillas para iluminar la obra de teatro de Gaby son el resultado del compromiso con Colombia de los administradores públicos. ESAP, formando líderes para un buen gobierno. Continuamos en Administración Pública en Acción con este especial sobre la Semana Internacional ESAP, un espacio que contó con expertos, conferencistas a la orden de la comunidad estudiantil. Desde el punto de vista económico, sé que uno escoja hacer. Y hay aquellos que piensan que de hecho todos nos beneficiamos si tenemos un gobierno efectivo que brinde el tipo de contexto o ambiente en el cual todos podemos funcionar de manera efectiva. Si nos fijamos en la sociedad contemporánea, ciertamente no solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, desde el periodo de 1945 más o menos a 1975 o 80, la desigualdad tuvo un declive. Cambios importantes ocurrieron. Si volvemos a la década o a 1920, la desigualdad alrededor del mundo era muy pronunciada. La depresión de los años 20 y en adelante hizo crecer esta desigualdad. Después de 1945, esta era, después de la Segunda Guerra Mundial, la desigualdad empezó a reducirse de manera significativa. Y en parte se reduce de manera importante porque hay una sensación en muchas sociedades de que hay una importancia de que haya un gobierno activista, un gobierno que haga cosas importantes incluso cuando los grupos políticos conservadores estén en el poder. Por ejemplo, en los años 50 el gobierno estaba a cargo del Partido Republicano. Hoy hay un partido que se ve extremadamente conservador, parece muy conservador, pero ese partido fue bastante activista y creía en la actividad del gobierno, creía en las inversiones significativas del gobierno, en sistemas de autopistas masivas muy grandes. Ese gobierno conservador fue el que puso en marcha todo esto. Entonces, este periodo de 1945
1945, más o menos hasta el 75 o el 80, tuvo como característica una prevalencia de un gobierno activista por el éxito del gobierno en términos de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de la Segunda Guerra Mundial, bueno, de batallas, del frente ruso, de Alemania, todo esto, pero lo que hace la diferencia en la Segunda Guerra Mundial es la capacidad que tienen las sociedades de movilizar desde el punto de vista económico, productivo, de fomentar esta producción de 50.000 aviones y cosas así. De pronto 5.000, no sé, no estoy seguro. Pero es esta capacidad que tiene la sociedad de producir cosas. Esto es lo que determina el resultado de esta guerra. Y esa capacidad se moviliza directamente también y está muy controlada de cerca por el gobierno. Resultado, en 1945, termina la guerra de manera exitosa, la gente reconoce la importancia de un gobierno activista. Otro resultado, se reduce la desigualdad. La gente, los ricos se vuelven un poco menos ricos, la clase media se vuelve un poco más grande, más que tiene un mayor poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a 1975, 1980 y ¿qué vemos en muchos aspectos? Vemos una contraofensiva, si se quiere, por parte de estas sectores de la sociedad que no se encuentran completamente cómodos con esta reducción de la desigualdad. Estas partes de la sociedad que reciben que tienen que pagar más impuestos para que esta clase media crezca y haya inversiones en infraestructura y todas estas cosas. Y ese punto también, o en ese punto, el tema de la confianza al que hacen referido mis colegas se vuelve tan importante. En ese punto empezamos a ver que los políticos, no solamente en Estados Unidos, ciertamente en mi país, pero también en la mayoría de los países, las democracias de Occidente, empiezan a atacar los gobiernos. Los tildan de ineficientes. Vienen los días de Margaret Thatcher en Inglaterra, Ronald Reagan en mi país, y la noción empieza a difundirse. El problema entonces es el gobierno como tal. Tenemos que reducir el tamaño o el alcance del gobierno, etcétera, etcétera. ¿Y qué empieza a pasar desde la década del 80? No es sorprendente que empieza a crecer dramáticamente nuevamente la desigualdad. Los ricos se vuelven más ricos que nunca antes en todo el mundo. Las clases medias de Estados Unidos, ciertamente que tenía probablemente la clase media más fuerte, y muchos de los países del occidente europeo también empiezan a reducirse estas clases medias. Esta clase media. Y no digo que ocurran estos patrones porque sí. La realidad es que los gobiernos impactan profundamente en lo que va a pasar en la sociedad. Y si está declinando la desigualdad y la clase media está emergiendo, esto también es por causa del gobierno activista. Si se está muriendo o encogiéndose la clase media en muchos lugares, eso también está impulsado por un gobierno que se vuelve cada vez menos activo, menos activista, hay una desregulación, etcétera, etcétera. Se hizo un comentario en este artículo, Anoto que hay una especie de cambio que ocurre en mi propio país después del 11 de septiembre y esta gran crisis financiera, volviendo al tema de un gobierno activista. Lo interesante, sin embargo, es que estas fuerzas que se oponen también han movilizado de manera muy fuerte, y podemos ver en mi país, por ejemplo, que hay propuestas para que las actividades
por ejemplo, de seguridad que llevan a cabo las aerolíneas, aerolíneas sean ahora parte de la clase media. Entonces, el 11 de septiembre es un producto también del sector privado. 3.000 personas murieron porque 2 aviones se estrellaron contra un par de torres. Esto es producto del sector privado, porque hasta ese punto las aerolíneas, la seguridad aérea era responsabilidad de las aerolíneas. Y no es sorprendente ver que se volvió cada vez menos efectiva. Y la gente trató de ahorrar dinero y maximizar las utilidades de las aerolíneas, y finalmente se volvió tan mala la seguridad que la gente podía subir a los aviones con armas blancas y lo que sea, así pasaran por estas verificaciones de seguridad del sector privado. Entonces, en muchos sentidos, todo esto se resume a lo que estamos hablando. Hablamos de la nueva reforma de administración pública, las nuevas reformas de los últimos 25 años o algo así. Y uno de los puntos que probablemente he oído enfatizar un poco más en este artículo es que la nueva administración pública también es una teoría de administración pública, pero también es una perspectiva ideológica en el mundo. Es una perspectiva de minimizar el rol del gobierno, haciendo que el gobierno sea menos activista, encoger el tamaño del gobierno, y yo diría, por lo menos, que si uno cree en la noción de que una sociedad necesita una clase media fuerte, si uno cree en la noción de que debemos tener protección efectiva de las personas, si creemos este tipo de cosas, entonces realmente necesitamos tener un gobierno fuerte. Pero lo que hemos visto en los últimos 60, 75 años es más una guerra ideológica entre aquellos que sienten que el sector privado debería dominar, que debería haber libertad suficiente para hacer lo que sea desde el punto de vista económico, lo que sea que uno escoja hacer. Y hay aquellos que piensan que de hecho todos nos beneficiamos si tenemos un gobierno efectivo que brinde el tipo de contexto o ambiente en el cual todos podemos funcionar de manera efectiva. Les vengo a hablar sobre el Centro de Innovación del Gobierno Electrónico que tiene el Ministerio de las TIC. ¿Y por qué innovar? ¿Por qué innovar en la administración pública? Ya que hay algunas razones de por qué innovar en la administración pública. La tecnología. La tecnología es una de las razones por las cuales debemos innovar en la gestión pública. Cada vez que nosotros salimos al mercado encontramos un nuevo dispositivo. Yo quería preguntarles, ¿quién de ustedes tiene un celular que tenga menos de 2 años en su bolsillo? ¿Quién tiene un celular que tenga menos de 2 años? Más o menos un 10% de la gente, bueno, van apareciendo. Ese es el promedio de renovación de la tecnología en el país, 2 años. Eso quiere decir que en 2 años nuestra tecnología empieza a volverse obsoleta. Pero no solamente es la velocidad a la que se mueve la tecnología, también es la velocidad a la que se mueve la apropiación de la tecnología por parte de los ciudadanos. ¿Quiénes de ustedes dentro de su celular utilizan WhatsApp? Prácticamente todos. Fue una tecnología que se adoptó de una forma mucho más veloz que Facebook. Y cada vez la tecnología y las soluciones tecnológicas se adoptan de una forma mucho más veloz. Sin embargo, desde el Estado no estamos respondiendo a esa misma dinámica. Pero no solamente es la tecnología, tenemos retos ambientales. En este momento pues estamos pasando por una época de sequía, estamos viendo que se están tomando medidas frente a el consumo de agua, estamos viendo que vimos hace unos años las inundaciones que se han presentado en el país por desórdenes ambientales. Otro de los retos. Hay otro reto muy interesante, el de la información. Toda la información que se va a producir entre el 2013
y el 2017 equivale a 17 veces todos los libros que se han producido en la historia del mundo hasta el 2013. Y eso lo vamos a generar en un lapso de 4 años. Eso quiere decir que la producción de la información nos pone otro reto adicional que nos va a implicar innovar. Los mercados competitivos. En este momento, cuando yo establezco una empresa, no solamente estoy compitiendo contra mis vecinos, sino estoy compitiendo contra todo el mundo. Cuando yo monto una aplicación móvil en la tienda de aplicaciones de Android, estoy compitiendo contra las aplicaciones móviles que están haciendo en India. Y en India las están haciendo 10 veces más baratas que aquí en Colombia. Sin embargo, queremos ser un mercado competitivo en el desarrollo de contenidos digitales. Claro, eso otra vez nos pone un reto para innovar en la administración pública. Los retos sociales. Hablaban ahora de la paz. Es uno de los retos, el reto social, digamos, más importante que tenemos nosotros en el país en este momento. Y claro, nos exige todo lo que nos hablaba el profesor en su última charla, todo ese proceso de innovación que estaban desarrollando, nos exige, nos pone retos para innovar. Los nuevos consumidores que están en esta sala, que son nativos digitales, que posiblemente están tuiteando las conferencias de este seminario, que seguramente participan en la creación de sus propios productos. Estaba viendo el jueves pasado una experiencia en donde diseñaron un apiario en donde no hay que maltratar a las abejas para sacar la miel. Y pusieron ese proyecto de ese apiario en una plataforma de crowdfunding. ¿Para quiénes de ustedes es conocido el término de crowdfunding? El término de crowdfunding es conseguir recursos dentro de la población en general. Es una especie de plataformas en donde uno pone una idea y si la idea es llamativa, el público de forma masiva pone y aporta con recursos a ese desarrollo de ese negocio. Pusieron en esa plataforma este negocio de los apiarios, estaban buscando $70,000 para refinar su producto y los nuevos consumidores no le dieron $70,000, le dieron $12 millones a esa iniciativa. Tenemos otro tipo de consumidores. ¿Cómo debemos nosotros adaptarnos a ese nuevo tipo de consumidores? Si estamos pensando, por ejemplo, en la prestación de servicios públicos de la administración hacia los ciudadanos, ¿cómo debemos adaptarnos a ese nuevo tipo de clientes que esperan tener más una corresponsabilidad en la prestación de sus servicios? Es otro reto que nos impone necesidades de innovar. Cada uno de estos elementos que están allí son elementos que hasta el momento no tenemos una forma de solucionarlos. En los retos sociales, por ejemplo, tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, los que han reemplazado los objetivos de desarrollo del milenio. En los próximos 15 años tenemos que eliminar la pobreza. El primer objetivo de desarrollo sostenible es acabar con la pobreza en todas sus formas y en todas partes. Claro, bueno, se ponen unos estándares para la pobreza, pero de todas formas es eliminar la pobreza. Todos somos ESAP. Es la consigna que busca el empoderamiento de todos hacia la acreditación de alta calidad en el programa curricular de Administración Pública Territorial. Seguimos en este especial, Semana Internacional ESAP 2015. Especialmente hay una preocupación y es el divorcio que aparece hoy en muchas ciencias sociales. La administración pública no es ajena a ello, lo cual lo hace aún más grave, entre el conocimiento del ego y del experto y el saber popular. Por popular no quiere decir que sea un saber degradado, quiere decir que es un saber difundido, que es una experiencia que las personas identifican en la cotidianidad, ¿no? Y fundamentalmente esto es clave porque la administración pública tiene como principio servir al público. Y la academia aparentemente ha construido unos contextos referenciales con unos discursos que muchas veces son difíciles de entregar o de ofrecer o de trasladar a las personas que, digamos, no tienen un saber formal y profesional.
O sea, ahí hay una discusión que yo quisiera plantear en este escenario. Que otras disciplinas lo han reconocido, por ejemplo la sociología. La sociología ya no se entiende a sí misma como un campo de discusión entre sociólogos, sino que debe poner herramientas para la transformación, para el cambio social. En eso, pues digamos, el trabajo incesante de sociólogos como Pierre Bourdieu, que han hecho un aporte interesante en ese sentido, poner la sociología al servicio de las personas que la necesitan. Pues un poco es preguntarnos si esto funciona de esa manera. Entonces, lo primero que uno tendría que señalar es cuáles son los principios que impulsan la investigación en la administración pública, cuáles son los determinantes, los transmisores, los elementos que generan preguntas. Porque cuando uno lanza la discusión sobre qué es investigación, pues usualmente le responden con cosas muy estructuradas, ¿no? Le hablan del método, le hablan de los distintos métodos, de las complejidades de los métodos, de las teorías, los empaques de teorías. Pero la investigación parte de una cosa muy sencilla y es plantear una pregunta. Una pregunta mal planteada, por mejor método que tenga, no lleva a ningún sentido. Una pregunta que se plantea para satisfacer necesidades de un público muy restringido no tiene capacidad para explicar problemas que tiene una sociedad. Entonces, también habría que preguntarse luego quién formula los problemas y fundamentalmente a quién debe servir la investigación en la administración pública. Porque esto tiene un sentido. La investigación no es solamente para que sirva a los académicos. Y por décadas hemos construido un mundo imaginario donde somos los académicos, o quienes pretendemos serlo, los únicos o las únicas voces autorizadas para hablar de investigación. Lo otro no es investigación. En tercer lugar, los temas y las preguntas que deben orientar la investigación en la administración pública. ¿Cuáles son los temas y las preguntas que hoy determinan el campo de estudio? ¿Quién las crea? ¿Dónde se crean? ¿Son las mismas preguntas en términos universales? Es decir, lo mismo que se preguntan en Europa, se preguntan en Colombia. Eso habría que revisarlo. Y finalmente, ¿cuáles son los mecanismos de soporte que necesita la investigación en la administración pública? Porque muchas veces, y especialmente cuando uno se adentra en temas administrativos, muchas veces creen que la investigación surge como por amor, ¿no? Como por un acto así como medio cristiano, de abnegación, que el investigador es un tipo que anda en sandalias, tiene el pelo largo y hace preguntas lo más de bonitas por la vida, y todavía existe cierto criterio de referencialidad a desproveer o a eliminar la base material que se requiere para hacer una investigación, pues digamos que entregue ciertos referentes de calidad, y calidad no referida desde las taxonomías que se utilizan en las discusiones sobre indicadores, sino calidad en términos de ofrecer información suficiente, fehaciente, necesaria y útil para quien la demande y quien la necesite. Entonces, en ese sentido, creo que habría que abordar esta discusión. Ahora, ¿cuáles son los principios que guían, como una primera reflexión, la investigación en la administración pública? Uno podría señalar que el primer principio es conocer más sobre las problemáticas propias de la acción del Estado. Y ahí hay un debate sobre si la administración pública es meramente administración del Estado, porque hay otros que señalan que que este es un tema que tiene que ver con las problemáticas propias de lo público, como un universo que va más allá de lo estatal, indeterminado, difícil de definir, históricamente, digamos, en evolución. Hasta hace unos 30 años uno podía afirmar que público y Estado eran lo mismo. Hoy es difícil la aparición y la emergencia de las sociedades civiles, lo que hoy llamamos la acción del tercer sector, la competencia que tiene el Estado con las organizaciones del tercer sector para proveer servicios de protección social, hoy es innegable. Incluso una estadística que me sorprendía para dar cuenta de esta realidad es que hoy invierte, en teoría, solamente en teoría, más en alimentación infantil la Fundación Éxito que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es decir, donde las organizaciones del mundo privado han venido armando competencia, generándole un criterio de competencia al Estado en labores que antes eran de su monopolio y de su exclusivo resorte. Eso obliga a pensar si efectivamente la investigación debería tomar como sujeto el Estado o esa cosa llamada lo público.
Hay debates, aquí en la ESAP se han dado muchísimos y hay docentes, seguramente en otras universidades en Colombia también, hay un gran debate, un intenso debate en el ámbito de las ciencias políticas para tratar de reconocer esta pugnacidad, ¿no? Uno en el contexto internacional tiende a interpretar que hay un principio de decantarse solamente por lo estatal, ¿no? Pero creo que lo otro no se puede obviar. E incluso surge un tercer nivel que habla no solamente de estudiar lo público, sino además las interacciones de lo público con los espacios de lo privado, que eso es lo que debería estar investigando la administración pública, y no hay una respuesta definitiva. Lo importante no es tanto desde dónde se impulsa, sino qué preguntas responde y qué necesidades está resolviendo este tipo de cuestionamientos. ¿Qué es eso de las capacidades? Ahora palabra de moda, ¿no? Capacidades, hoy día Paco lo dijo varias veces, capacidades, 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 capacidades. Vamos a partir de una idea en la cual las capacidades, desde nuestro punto de vista, en la medida que son lo que mueve el aparato, es decir, están vinculados a las personas, a los colaboradores, a lo que hace posible que existan y se diseñen políticas y que se implementen, esas capacidades son fundamentales e inexorablemente tienen que ser parte de la agenda, porque si no las políticas no funcionan ni como diseño ni como su implementación. ¿Se entiende? Entonces, en buena cuenta, eso se refiere a aquello de capacidades para políticas públicas de calidad. ¿De acuerdo? Ok, contenidos. Me interesa que conozcan mi país para que hablemos de lo mismo, tengamos un mismo barniz, decimos, ¿no? Una misma barnizada. ¿No? ¿Qué es eso de Estado peruano? La reforma y entender que estos cambios que estamos proponiendo hacer no van a ser posibles y carecen de sentido, incluso hasta discutirlos, y eso lo dijo Paco también ahora, si solo quedan en eso, si solo quedan en reglas de juego. Tenemos que generar un espacio que nos permita hacer un cambio estructural en el aparato público de un país para que esas medidas nuevas, esas nuevas reglas de juego, formales y no formales en términos de NORC, entren a la agenda y tengan eficacia. Si no, no tiene sentido, repito, por lo menos de nuestra experiencia, hablar de selección transparente, meritocrática. Si no hay un aparato abordado integralmente, esto carece de sentido. Y por eso es que hablamos de una reforma y estamos trabajando en el marco de una reforma del servicio civil en el Estado peruano. ¿De acuerdo? Vamos a comentar algo de eso. Y luego, ¿qué rol juega servir en esa reforma? ¿No? ¿Qué rol está jugando? ¿Qué rol viene jugando? ¿Y qué rol jugará? Luego vamos a hablar propiamente del tema, desarrollo de capacidades y las políticas públicas de calidad, ¿a qué nos referimos con eso? Y finalmente, una cosa ya más de gestión pública, que no como política pública, como gestión, vamos a hablar de la estrategia para el desarrollo de capacidades multinivel, ¿no? Ahora también, ayer se mencionó algo del tema multinivel, alguna compañera de ustedes hizo una pregunta enfocada en el tema de cómo desarrollar capacidades, lo dijo de otra forma, pero eso es en el fondo. A nivel subnacional, yo estuve en Pereira, tuve una linda experiencia el día lunes, y dos cosas interesantes, ahora que hablaron de género en la presentación de Paco. El grueso de las personas, el mayor número de personas que trabajan en la escuela descentralizada en Pereira son mujeres. Ahí la cuota de género, les decía el director, la reclaman los varones más bien, ¿no? Porque son los menos. Y eso me ha parecido una experiencia muy buena, porque tiene que ver justo con un elemento central de lo que estamos hablando en la reforma del Estado peruano. No se puede hablar, y ahora vamos a ver alguna data, he traído parte del tema, de cuál es el estado del arte a nivel subnacional. ¿De acuerdo? Ok. El que desea hablar, levanta la mano y pregunta u opina. Esta es una gráfica del Estado peruano. Vean ustedes, tenemos aquí, lo que hice es como la espada, tengo que dispararlo así como el láser de la película. Ok, la Constitución define un Estado, una república democrática, social, independiente y soberana, digamos que siguiendo la ruta de lo que han sido las constituciones. Algunos datos de mi país: 1.285.000 kilómetros,
una población de 31 millones, poco menos que ustedes, un per cápita, un Producto Bruto Interno que se ha crecido significativamente en los últimos 20 años. Así estábamos, si yo hubiera mostrado este dato hace solo 25 años, esto estaba fatal. Esto ha cambiado significativamente y eso es más o menos una cifra. La P ocupada, esto no tiene un puntero, por eso que intento seguirlo con los números, pero voy mencionándole. La P ocupada... Ah, ok. Muchísimas gracias. P ocupada. La P ocupada es de 16 millones de personas, pero ahí tengo que darles un dato. Para ser sincero, porque hay que contar la historia, pero hay que contarla con las buenas y con las malas. No se trata de contar solamente lo bonito, ¿no? Acá hay carne y hueso, y yo he venido a contarles carne y hueso. De los 16 millones de personas que somos en la P ocupada, es decir, en la definición de en edad de trabajar y producir, tenemos solo un 2.5 millones, o sea, 2 millones y medio, que les hemos llamado empleo formal. Y al otro grueso de personas, de peruanos, que forman la P ocupada, son lo que se conoce como la PEA formal, la PEA ocupada no formal. Formal, 2.5, no formal, el grueso. Digamos, más allá de la definición metodológica, el problema mayor es que el 2.5, o solo el 2.5, tiene derechos laborales de manera integral. Y los otros, digamos que son, usando el eufemismo moderno, emprendedores. Ok. Entonces, tenemos en una estructura de gobierno, tenemos niveles nacional, regional, local, más o menos la estructura que ustedes tienen, según entiendo, y tenemos obviamente la figura de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Este cuadro me parece importante porque es lo que mide actualmente la mirada de esto que se habla mucho, para los indicadores estándares, ¿no? Para ver cómo estamos en un benchmark, palabra gringa que se ha introducido a la gestión en Latinoamérica, y cómo estamos. Miren ustedes, el entorno macroeconómico peruano, estamos en el puesto 21, digamos, no nos va nada mal, 21, estamos bien. Sin embargo, si miramos ahora otros indicadores, por ejemplo, institucionalidad, aquí sí nos va fatal. Estamos en el puesto 117. Esto podría decirse más o menos como que, esa frase, no sé si aquí se usa, con suerte en el amor, pero ¿cómo es? ¿No? Más o menos así. Tenemos una política fiscal que empezó, cuya reforma empezó en los 90, y eso se denominó la primera y segunda ola de la reforma, que fueron básicamente las macroeconómicas. Y las del servicio civil, que eran la tercera ola, no se hicieron sino hasta hace 2 años que se aprobó la ley. Y en eso andamos. Entonces, ha habido 25 años de inacción en una materia central. Entonces, las reformas básicamente le pusieron el ojo a la parte macroeconómica y dejaron de lado el otro tema, que es el de las personas. ¿De acuerdo? Semana Internacional ESAP 2015, un especial de Administración Pública en Acción. Te recordamos nuestro hashtag es numeral o etiqueta ESAP en Acción y nos encuentran en Twitter como @ESAPoficial. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y enseguida volvemos con más. Llegar a ser un servidor público es un honor. Significa representar al Estado en la atención de las necesidades de las comunidades. Los 115 mililitros de agua potable que bebe Juan todas las noches antes de dormir son el resultado del compromiso con Colombia de los administradores públicos. ESAP, formando líderes para un buen gobierno. Servidor público, no olvide la obligatoriedad de responder en los términos establecidos por la ley, los derechos de petición que elevan los ciudadanos. La omisión acarrea graves sanciones. Escuela de Alto Gobierno, 17 años, contribuyendo a la formación, actualización y capacitación avanzada de altos funcionarios del Estado. Escuela de Alto Gobierno, un programa de la Escuela Superior de Administración Pública. ESAP, formando líderes para el buen gobierno.
Las ideas quieren ser proyectos. Los proyectos, realidad. Ambos necesitan un lugar de encuentro donde dar forma a un futuro que transforme el Estado y el país. ESAP, formando líderes para el buen gobierno. Las 4 boquillas que Ana utiliza para el desayuno de su familia. Los 115 mililitros de agua que bebe Juan en la noche. Los 2.300 metros que recorren Víctor y Gregorio para llegar a su escuela. Las 18 bombillas que se usaron para ver la obra de teatro de Gaby son el resultado del compromiso de los administradores públicos que con su trabajo transforman a Colombia poniendo en marcha un país. ESAP, formando líderes para un buen gobierno. La eficacia administrativa invoca a los servidores públicos a hacer los mejores esfuerzos para resolver las demandas o requerimientos ciudadanos, aplicando adecuadamente los esfuerzos y los recursos públicos. El mantenimiento de los 2.300 metros de carretera que Gregorio y Víctor recorren para llegar a su escuela son el resultado del compromiso con Colombia de los administradores públicos. ESAP, formando líderes para un buen gobierno. Escuela de Alto Gobierno, 17 años, contribuyendo a la formación, actualización y capacitación avanzada de altos funcionarios del Estado. Escuela de Alto Gobierno, un programa de la Escuela Superior de Administración Pública. ESAP, formando líderes para el buen gobierno. El gas que necesitan las 4 boquillas que usa Ana todos los días para prepararle el desayuno a su familia son el resultado del compromiso con Colombia de los administradores públicos. ESAP, formando líderes para un buen gobierno. El principio de igualdad consiste en que los servidores públicos den el mismo trato a aquellas personas que se encuentran en una misma situación, evitando cualquier tipo de discriminación. La energía que utilizaron las 18 bombillas para iluminar la obra de teatro de Gaby son el resultado del compromiso con Colombia de los administradores públicos. ESAP, formando líderes para un buen gobierno. Una gran aceptación por parte de toda la comunidad zapista tuvo la Semana Internacional ESAP 2015, organizada por el Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales, la Facultad de Investigaciones, con el apoyo del Departamento de Capacitación, la Subdirección Académica, el Grupo de Bienestar Universitario y el Departamento Estratégico de Comunicaciones. Continuamos con más de esta jornada académica. En determinados momentos hablamos del crecimiento económico del país, que ha estado inclusive por encima del promedio de los países de América Latina, y inclusive en el contexto internacional se dice que hemos logrado sobrellevar muy bien las crisis del petróleo, de los precios del petróleo, entre otros, y en la medida que es uno de nuestros productos también de exportación. Sin embargo, esos son en los datos económicos, pero de la mano de lo que hace referencia a la institucionalidad, a la calidad de las instituciones y su impacto en el crecimiento económico, todavía estamos muy por debajo del promedio internacional, y para ello más adelante voy a mencionar algunas cifras. Ello un poco para que igualmente tengamos en cuenta el papel fundamental de una institución como la ESAP, de la cual obviamente proveen los administradores públicos para que obviamente dirijan el Estado, tanto en el contexto nacional como territorial. Ello quiere decir que tenemos que fortalecer algunos aspectos de la formación de los administradores públicos, y obviamente no solamente a nivel de pregrado, sino claramente a nivel de posgrado, para guardar claramente el de cómo buscar soluciones a este tipo de indicadores en los cuales está ubicado el país. Bien, aquí tenemos algunos datos donde Colombia, de acuerdo con el Informe Nacional de Competitividad 2014-2015 del Consejo Privado de Competitividad, menciona que en los últimos 4 años fue muy poco lo que el país avanzó en competitividad. Obviamente pues no estamos tan mal, hay datos como estos que se presentan acá, donde en el contexto de América Latina ocupamos el puesto número 7, ¿sí? Alcanzan a ver desde allá ustedes, pero les menciono que estamos en el puesto número 7 en América Latina. El primero es Chile, el segundo Costa Rica, luego está Brasil, Panamá, México y Uruguay. Y en el contexto mundial ocupamos
ocupamos el puesto 66. Entonces, perdón, 69. Claramente tenemos allí una ubicación en el contexto internacional relativamente baja, diríamos, en este caso. Entonces, repito, 69 en el contexto internacional dentro de 144 países y séptimo en América Latina comparado con 21 países con un indicador de 4,05. Dentro de este análisis del Comité Privado de Competitividad, de estos indicadores, en el tema que nos ocupa en este caso, se precisa que el talento humano y la innovación son los ámbitos en los que los líderes del sector público y el sector privado deben de colaborar con más eficacia para alcanzar un desarrollo económico sostenible e incluyente. Entonces aquí se reafirma obviamente que el papel de todos los servidores públicos que están vinculados hoy en día al Estado colombiano, los que tienen el interés de vincularse, como son los egresados de pregrado de esta institución de la escuela, obviamente tienen un papel fundamental y hay un espacio por llenar y ocupar donde claramente el talento humano y la innovación son el presente y el futuro del país y en el contexto internacional. Bien, ya ubicados y recordados en estos dos o tres aspectos de la competitividad, veamos cómo eso nos impacta en el quehacer cotidiano y cómo se correlaciona con la carrera administrativa sobre la cual la Comisión Nacional del Servicio Civil obviamente tiene un papel importante. Y hacemos acá una ilustración de tres actores también fundamentales para ello. Por un lado el Estado, en segundo lugar el sector empresarial y finalmente la ciudadanía. Veamos cómo se liga allí competitividad con carrera administrativa o con servidores públicos. En primer lugar, el Estado correlacionado con el sector empresarial obviamente tiene unas obligaciones. El Estado debe crear las condiciones para generar empresa y la competitividad de las ciudades y del país, ciudades, regiones y el país en general. Ello implica que el Estado o las instituciones públicas deben de proveer la infraestructura, hablamos de infraestructura como las vías o la movilidad, entre otras, la conectividad, los servicios públicos, la seguridad jurídica. Obviamente aquí menciona algunos de los aspectos sobre los cuales el Estado tiene obligaciones con el sector empresarial, pero también ese sector empresarial debe y tiene unas obligaciones. Por un lado, ser competitivo, o sea, la competitividad del país va de la mano de la competitividad y de la infraestructura que provee el Estado, pero también de la competitividad interna de las empresas. Y eso quiere decir que el ser competitivas las empresas tienen que serlo tanto al interior como al exterior de las mismas empresas. En este caso, deben obviamente tener una infraestructura propia competitiva, deben de tener unos recursos financieros suficientes que les permita avanzar en este tema de la competitividad, deben de tener unos recursos, un talento humano competitivo, ¿cierto? Obviamente este recurso humano indirectamente también lo provee el Estado a través de las instituciones públicas o privadas de educación técnica o educación superior. En general, allí hay una correlación. Deben de contar con tecnologías apropiadas para la competitividad, ¿sí? Y por otro lado, pues obviamente en el contexto externo de las empresas deben de enmarcarse, no deben de ubicarse y correlacionarse en un entorno competitivo, ¿cierto? Deben igualmente darle cumplimiento a las regulaciones y a las condiciones mismas del mercado y de la competitividad. Recordemos que recientemente ahora las instituciones de control del Estado comienzan a sancionar por conflictos con la competitividad o la competencia entre las empresas. El trabajo por el cual debemos de luchar todos, la ESAP, repito, y la Comisión Nacional del Servicio Civil, acá digamos presentes en la presentación mía, es por tener servidores públicos competentes y comprometidos. Competentes, obviamente, con las competencias que siempre se han mencionado, competencias básicas, funcionales, lo comportamental, en fin, pero que están comprometidos. Y el compromiso va de la mano claramente de defender el interés general, el de proveer bienes y servicios a los ciudadanos con
calidad, oportunidad, en fin, con todas las características que esperan los ciudadanos y los usuarios. Y para ello hay unas tareas claves en esto. Y es que estos servidores públicos tienen que ser seleccionados por meritocracia y tienen que permanecer en el Estado por meritocracia y no por la recomendación de alguien, ni tampoco deberían ser nombrados bajo el esquema de la dedocracia. Además de esa meritocracia, obviamente tenemos que buscar que la evaluación de desempeño laboral que se haga del servidor público tenga una clara correlación con la evaluación del desempeño de la institución. Debe haber una correlación. Si la entidad le va mal en la calificación de los usuarios o de los ciudadanos, a los servidores públicos también les tiene que ir mal, o regular al menos, no sobresaliente. Y tiene que generar un impacto en la calificación del servidor público. O sea, puede llevar a que en determinado momento haya que cambiar servidores públicos porque no le están apostando al alto desempeño de la institución. Ese es el deber ser, porque si no, indudablemente no habría, repito, una correlación y entonces como que ¿para qué le pagamos? Yo como ciudadano, ¿para qué pago impuestos? ¿Y para qué con esos impuestos le pagan a un servidor público que no me presta a mí el servicio que yo espero como ciudadano? Yo como ciudadano y máxima autoridad del Estado, siempre se dice que somos el constituyente primario como ciudadanos, debo poder cambiar esos servidores públicos o incidir para que los cambie, ¿cierto? Y obviamente la herramienta de la evaluación de desempeño laboral es una clave. La estamos cambiando en la comisión. Para el próximo año va a haber una nueva herramienta de evaluación de desempeño laboral donde el tema de la evaluación de la gestión de las áreas, de las dependencias y de la institución va a comenzar a jugar un papel importante. Lo mismo que el aspecto comportamental. Entonces, obviamente somos 850.000 funcionarios de carrera, casi 1 millón si le agregamos muchos de los de libre nombramiento y remoción, que tienen una tarea clave y fundamental, y es indudablemente hacer una muy buena correlación Estado, empresa y ciudadanía, y buscar que este país cada día sea más competitivo y provea los mejores bienes y servicios a la ciudadanía y al sector empresarial. El management, ustedes han estudiado en cada uno de los asignaturas o si están preocupados por esta materia, nace en el ámbito privado aproximadamente poco antes, poco después de la Segunda Guerra Mundial, al mando de un señor que murió muy recientemente, que se llama Peter Drucker. Los americanos dicen Drucker, pero no es Drucker porque es alemán, se llama Drucker, se llamaba Drucker, y que se fue a Alemania. Señor que vivió 100 años, 101, fue el hombre que inventó todos estos conceptos de la gestión estratégica, de los planes estratégicos, y fue el hombre que vino a decir que los profesionales al mando de las empresas debían desarrollar no solo la voluntad del capital, es decir, de los dueños de la empresa, sino hacer las cosas mucho más eficazmente para que de esta manera las empresas cumpliesen mejor sus resultados. A partir de ahí, esto, sobre todo a partir de los años 60, 70, se extiende también al ámbito público. Pero nos encontramos que en el ámbito público no solo están los conceptos tradicionales de eficacia, de eficiencia, de la obtención de recursos, sino que hay otros temas que hacen que la gestión pública sea muchísimo más compleja que la gestión privada. Son las cuestiones de la igualdad, son las cuestiones de la transparencia, son las cuestiones de la libertad, son las cuestiones de los valores, del cumplimiento exacto de las normas. Por tanto, esto, imagínense ustedes lo que es ser el rector de una universidad pública o ser el rector de una universidad privada. Es un poquito distinto. Lo que es tener un restaurante, donde lo que se trata es de dar comidas y obtener el máximo beneficio, o ser gestor de un servicio de información tributaria. Es muy distinto. Pero sí que hay que conocer determinadas habilidades. Sí que hay que tener
y hacer las cosas de forma que se obtenga un mejor resultado. Y de esto es de lo que yo les voy a hablar hoy. Por supuesto que se parte ya de la idea de que en el ámbito público, este directivo público, este responsable, cuidado, no político, es un responsable que debe tener los conocimientos adecuados. Y las defino de esta manera. Son como competencias necesarias para el desarrollo de los cargos públicos. Pero competencias de lo que algunos autores llaman soft, no hard. Las competencias hard, es decir, el conocimiento de cómo hacer un puente, lo traigo ya de casa. Tengo que tenerlo ya. Ahora se trata de cómo hacerlo lo mejor posible. Y de esto les voy a hablar intentando poner ejemplos en el ámbito público y algún ejemplo también en el ámbito privado. ¿Cómo defino la competencia? Este tipo de competencia, conjunto de comportamientos relacionados con un buen desempeño del trabajo en el ámbito público. Las competencias, desde mi punto de vista, pueden ser de tres tipos. Unas relacionadas con la llamada situación, es decir, ¿dónde estamos?, que las voy a explicar. Otras relacionadas con la relación, yo no estoy solo, estoy con personas, trabajo con ellos, cómo debo hacerlo, y finalmente con la acción. Vamos a intentar explicarlas cada una de ellas. Teniendo en cuenta siempre que estamos en el ámbito de las ciencias sociales y que ustedes pueden compartir o no la totalidad de las afirmaciones que yo esté dando, ¿no? Pero en todo caso creo que sí son una aproximación a la realidad. La situación, ¿dónde estamos? Para nosotros, en la administración pública, uno de los elementos esenciales es el interés general. Esto no es el interés ni siquiera de un partido, es el interés de todos. Es el interés que tiene que estar dentro de nuestra Constitución, de nuestras normas, de nuestros reglamentos, de nuestros decretos, de las instrucciones correspondientes que hayan sido aprobados en tiempo y forma. Por tanto, el interés general no es tampoco el interés del funcionario, pero el interés general, definido de esta manera en las normas correspondientes, es uno de los elementos esenciales de la actividad pública. Y esa actividad pública es, por tanto, muy distinta al interés privado. El interés privado es la búsqueda del beneficio en un determinado momento. Y esto no es el interés general, el interés público. Segundo, una visión estratégica. ¿De qué estamos hablando? De que no se trata solo de ejecutar un programa para hoy, para mañana, para un mes, ni siquiera para un año, ni siquiera para 4 años. Con mucha frecuencia, esta visión estratégica se extiende a largo plazo. Y esto es lo más importante de la gestión pública, el largo plazo. Y por eso, a veces, existe contradicción también con el poder político. Y la habilidad de los altos funcionarios está en saber ajustar el planteamiento a corto plazo, que por lógica tiene el responsable político, porque es nombrado para 4 años, es nombrado para un tiempo determinado, dentro de un marco mucho más global que permita la realización de un proyecto a más largo plazo. Esto es lo que se denomina la visión estratégica. Implicación y apertura, es decir, hay que estar metido en harina, hay que estar metido en la cuestión y por supuesto hay que saber jugar con las normas que en este momento nos exigen la legislación, pues por ejemplo la transparencia, de la que hablaremos de forma certera y constante. Y finalmente a la innovación. ¿Cómo no estar abierto a la innovación en un mundo como el que vivimos, ¿no? Ya esto de la innovación es bastante antiguo, siempre se ha innovado, ¿no? Pero ahora se innova a una velocidad de vértigo, obviamente, y hay que estar atentos a ello, y hay que estar cambiando los procedimientos, de la misma forma que cambiamos las máquinas, ¿no? Tanto las cambiamos que a veces ya no nos enteramos si tenemos un tipo de máquina u otra, pero en todo caso esto es la realidad, como sabéis perfectamente, y sois usuarios todos y cada uno de vosotros, con vuestros celulares o vuestros móviles, como los llamamos en España. Por tanto, esto es en relación con la situación. Y en relación con la situación se nos ocurren algunas ideas, ¿no?
¿De qué es el servicio público? Pues el servicio público es, por ejemplo, una entrega generosa al conjunto de la sociedad, a los que hay que servir con objetividad, hay que servir a todos. Por tanto, quedémonos con la idea de que servir a todos, no servir a unos pocos. Servir a los intereses generales, no servir a los de mi pueblo o servir a los de mi barrio o servir a los que son de mi equipo de fútbol. Segundo, colaborar con los superiores. ¿Quiénes son los superiores de los altos funcionarios, de los directivos? Es el poder político, que es el legítimo, es el que ha sido elegido por las urnas, por los ciudadanos. Por tanto, el deber de colaboración es absoluto y hay que estar subordinados a ellos con lealtad, obviamente, y con sinceridad para lograr la mejor prestación del servicio. Pero no es solo ejecutar lo que se nos dice, porque también hay que decir las cosas que a veces no quieren oír, porque a veces puede que sean erróneas los planteamientos, y eso no es deslealtad. Hay que expresar las cosas como deben ser y como muy probablemente la historia nos enseñe que han sido. Me ha correspondido cerrar esta jornada, o estas primeras jornadas de investigación e innovación. Y lo primero que tengo que hacer, pues, por supuesto, reconocer a nuestros invitados especiales de México, Panamá, Costa Rica, compañeros en este camino del desarrollo de la administración pública, de la modernización, de la profesionalización. También a nuestra decana de investigaciones, a la subdirección académica y al grupo de cooperación y relaciones internacionales. Aquí el desafío está en cómo generamos mayor capacidad del Estado y mayor capacidad de la administración para unos resultados efectivos en la gestión de los derechos y la satisfacción de necesidades de los ciudadanos. Y cómo poder entender el Estado como una organización. Cuando nosotros hablamos de aprendizaje organizacional, la forma en que podemos aprender, cuando hablamos de gestión del conocimiento organizacional, muchas veces en el Estado nos referimos a las organizaciones y entidades individualmente consideradas. El papel de la escuela y de muchas instituciones de formación y de investigación e innovación es tratar también como de pensar el Estado como una sola organización en la cual el conocimiento fluya y el aprendizaje se pueda dar en muchas direcciones. Nos cuesta demasiado aprender, nos cuesta demasiado gestionar el conocimiento, nos cuesta mucho trabajo producirlo, compartirlo, explotarlo, pero también preservarlo. En estos días, cuando alguien salió de la escuela de trabajar aquí, después de algunos años de estar laborando, me decían, no, es que se fue tal persona y eso es una pérdida muy grande para la escuela. Y entonces yo pregunté, sí, ¿y por qué pérdida? Pues por el conocimiento que se llevó. ¿Y qué conocimiento se llevó? Pues no sé, pero lleva muchos años aquí. Es decir, cuando perdemos el conocimiento no nos damos cuenta de eso. No lo controlamos. Igualmente cuando llega conocimiento tampoco parecemos darnos cuenta de eso. Y entonces el contexto de la innovación y el contexto del desarrollo de la investigación pues nos permite, pienso, sobre todo en estandarizar y documentar ese tipo de procesos en las organizaciones públicas. La escuela es un centro de pensamiento, la escuela genera conocimiento, pero también tiene problemas como organización, también aquí perdemos conocimiento, también aquí tenemos dificultades para lograrlo, de manera que el aporte que ustedes han hecho ha sido muy importante para fortalecer este sistema de investigación de la escuela, esta capacidad de investigación que al final va a ser lo importante va a ser cómo transferimos nosotros ese conocimiento a las entidades públicas. Les mencionaba a nuestros compañeros a Gavino, también a José, a ti también te mencionábamos en el almuerzo la responsabilidad que tiene esta escuela en generar
capacidades en los territorios en el escenario de posconflicto. Ese es el gran desafío que tiene este país en este momento. ¿Cómo hacer viable, pero sobre todo sostenible la paz en el territorio? Porque la paz es territorial. La paz, lo ha dicho el alto comisionado para la paz, lo ha dicho el presidente Santos. Y entonces la gran pregunta es qué capacidades vamos a generar o que a través de qué vamos a generar conocimiento, pues a través de la investigación, a través de que nosotros desarrollemos también a su vez capacidades para crear nuevos modelos de administración pública, para hacerlos más modernos, más flexibles. La gran pregunta que se tiene que hacer la escuela en los próximos meses es si la institucionalidad en Colombia hoy en el territorio es la que necesita este país para hacer sostenible la paz. Y esa pregunta viene de la investigación que podemos hacer. Ustedes nos han ayudado Luis Solari, a Gavino nos ayudó, María del Pilar García del DAF con su banco de prácticas, Carmen Saldías, Santiago, Alejandro Ortiz y Samuel Patiño, el profesor Castelazo, Jairo Bautista, todos nos han ayudado a comprender un poco más cómo podemos a través de la innovación y la investigación traducir eso en prácticas de buen gobierno y mejores prácticas de gobierno. Somos un centro de pensamiento, pero también el país nos pide soluciones. El posconflicto y la firma del acuerdo con las FARC pide resultados en términos de gestión. Nosotros no podemos ser el mismo país, la misma institucionalidad pública antes y después del acuerdo con las FARC. Algo tiene que cambiar en la forma de gobernar, en la forma de desarrollar las comunidades, en la forma en que nuestros alcaldes manejan sus comunidades, lideran los procesos de desarrollo en las comunidades, y esa propuesta o ese modelo o esa nueva forma de hacer las cosas pues depende de la capacidad que tengamos nosotros en mucho de generar nuevo conocimiento y transferirlo a través de la innovación y la investigación. Por eso es tan importante y por eso le estamos apostando a fortalecer los procesos investigativos en la escuela, a reinsertarnos en las redes como el GLAP, como el Grupo Latinoamericano de Administración Pública, cuyo evento en Cartagena realizamos hace 2 semanas, con las jornadas y los encuentros de investigación. Todo eso va dirigido a que seamos cada vez más capaces de investigar, pero sobre todo de proponerle a este país cosas nuevas y de hacer innovación en prácticas de gobierno y en prácticas de gestión. En esto pues nuestra gratitud por su visita, por su presencia en Colombia. Esperamos volverlos a ver muy pronto. Esperamos que nuestros estudiantes también puedan visitarlos a ustedes, nuestros profesores, que podamos realizar esos intercambios. La escuela está trabajando fuertemente con la Fundación Getulio Vargas, con la Universidad de Georgetown, con INAP de España, con otras instituciones internacionales. Queremos también trabajar con las que ustedes laboran para hacer intercambios y para cada vez ser más universales, ser más internacionales, y porque al final uno lo que se da cuenta es que los problemas que estamos afrontando y los desafíos son muy comunes en todas partes, sobre todo en América Latina, en términos de gobierno. De manera que muchas gracias de nuevo por su asistencia, por su presencia, por su participación, y a todos ustedes también. Esperamos que este sea el inicio, y debe ser el inicio de unos próximos meses muy productivos en términos de investigación. Estamos dejando asegurados para el próximo año recursos muy importantes para investigación, sobre todo para que a partir del mes 1, estoy hablando de enero del próximo año, podamos ya tener recursos disponibles y podamos cortar ese círculo vicioso que se ha mantenido muchos años en la escuela, en el sentido de que podemos contratar proyectos de investigación y podemos arrancar proyectos casi que a mitad o a final de cada año fiscal. Entonces nos estamos asegurando que eso no ocurra, para que nuestros semilleros y nuestros grupos de investigación puedan disponer desde el mes 1 del año de unos recursos muy importantes. De manera que muchas gracias a todos por su participación. Esperamos que esto haya sido útil, creemos que lo ha sido, y que en los próximos meses pues sean muy productivos y años para la escuela en términos de investigación y de innovación. Muchas gracias.
Y bien, hemos llegado así al final de Administración Pública en Acción. Este es un producto de la Escuela Superior de Administración Pública bajo la coordinación del Departamento de Comunicaciones, la Subdirección de Proyección Institucional y la Subdirección de Alto Gobierno. Tenemos una cita, nos vemos la próxima semana con otro tema de interés para todos ustedes, nuestros televidentes y para el país. Hasta entonces y muchas gracias.